Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Somos el equipo 10 y el día de hoy les hablaremos sobre el tema de intoxicaciones alimenticias. Este es un trabajo realizado por alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas para la asignatura de Bioquímica Estructural, impartida por el doctor Eduardo Armienta Aldana. Los integrantes de este equipo son Brandon Delgado Mejía, Benjamín González Torres, María José Luna Ruedas, Jorge Antonio Pérez Trapero y Ricardo Iván Martínez Ramírez. Antes de comenzar, explicaremos qué es una intoxicación. Una intoxicación se produce por contacto con una sustancia tóxica o nociva para el organismo. Este contacto puede ser por exposición, inyección, inhalación o ingestión, y por lo tanto podrá afectar los diferentes sistemas de nuestro organismo. Pueden ser accidentales o voluntarias y agudas o crónicas. Según el tiempo de la exposición al tóxico, se diferenciará entre intoxicaciones agudas o crónicas. Intoxicación alimentaria, mejor conocido como ETAS, enfermedades transmitidas por alimentos, se dice que ocurre contaminación alimentaria cuando existe la presencia de cualquier materia normal en el alimento que conlleva la pérdida de su calidad. Se han descrito más de 250 tipos de ETAs debido a la naturaleza amplia y heterogénea de los contaminantes, los cuales pueden ser químicos, físicos y biológicos. Dentro de los contaminantes biológicos se encuentra una amplísima gama de bacterias en general responsables del mayor número de ETAs en los países en vías de desarrollo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud del 2015, cada año hasta 600 millones de personas de todo el mundo, o casi uno de cada 10, enferma tras consumir alimentos contaminados, de las cuales 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños menores de 5 años. Aproximadamente 70% de las diarreas se originan por la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos o toxinas. Son alrededor de 250 agentes causantes de ETAS, entre los que se incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales. Clostridium perfringens es uno de los patógenos bacterianos más ampliamente distribuidos en el ambiente. Gracias a su capacidad de formar esporas, se encuentra comúnmente formando parte de la microflora del intestino de humanos y animales. Su virulencia se atribuye a su habilidad de producir un arsenal de toxinas potentes. Produce esporas que actúan como capas protectoras que ayudan a la bacteria a sobrevivir. Bajo ciertas condiciones, cuando los alimentos se mantienen a temperaturas inseguras, puede crecer y multiplicarse. Es muy sensible al frío. El enfriamiento de 37 grados centígrados a 4 grados centígrados destruye el 96% de los. Puede producir diarrea y calambres estomacales. Vómito y fiebre son inusuales. Los síntomas generalmente aparecen de 6 a 24 horas después de consumir dicha bacteria. Los alimentos pueden comenzar de manera repentina y generalmente duran menos de 24 horas. Esta bacteria puede producir una toxinfección alimentaria cuando se ingiere un gran número de células de esta bacteria, por encima de 10 elevado a la 8, debido a la liberación de endotoxinas en el intestino. Se puede encontrar en carnes y aves crudas, en los intestinos de los animales y en el medio ambiente. Las fuentes comunes de infección incluyen carne, pollo, salsas y otros alimentos cocinados en grandes lotes y mantenidos a una temperatura peligrosa. Los brotes tienden a ocurrir en lugares que atienden a grandes grupos de personas, como hospitales, comedores escolares, prisiones, hogares de ancianos y en eventos con servicios de comida. Cualquiera puede intoxicarse con alimentos con Clostridium perfringens. Los niños y pequeños y los adultos mayores corren un riesgo mayor de enfermarse gravemente. El diagnóstico de esta intoxicación se basa en la evidencia epidemiológica y en el aislamiento de gran cantidad de microorganismos en el alimento contaminado, en las heces de personas afectadas y también en la identificación directa de la enterotoxina en las muestras de heces. El tratamiento de esta intoxicación es sintomático y no se administran antibióticos. La mayoría de las personas se recupera de la infección sin tratamientos con antibióticos. Los pacientes deben beber más líquidos mientras dura la diarrea. Como prevención y cuidados están cocinar bien los alimentos a una temperatura segura, especialmente carne asada y aves enteras. Después de cocinar la comida, mantenerla a 60 grados centígrados o más calientes, o a 5 grados centígrados más frías si no será servido. Refrigerar las sobras a 5 grados centígrados o menos dentro de las 2 horas posteriores a la cocción de los alimentos y mantenerlos seguros. Refrigerar dentro de 1 hora si la temperatura exterior es superior a los 32 grados centígrados. Volver a calentar las sobras a por lo menos 70 grados Celsius antes de servir. Infecciones por Bacillus cereus. El Bacillus cereus es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo y esporulado. Esta especie bacteriana es ubicua en la naturaleza, encontrándose en muchos tipos de suelos,
plantas e intestino de mamíferos, incluido el humano. Además, es resistente a un gran número de desinfectantes, capaz de sobrevivir a temperaturas elevadas y de formar biocapas en dispositivos industriales y biomédicos. El Bacillus cereus causa dos tipos de intoxicaciones según la toxina involucrada: síndrome emético y síndrome diarreico. El síndrome emético es ocasionado por una toxina preformada en el alimento, cereulida o vomitoxina. Es un péptido altamente resistente a los extremos de pH de 2 y 11, al calor, que no se destruye por tratamiento a 121 grados centígrados por 90 minutos, y a la acción de enzimas proteolíticas tripsina y pepsina. El síndrome diarreico se debe a la germinación in vivo de las esporas de la bacteria en el intestino, con la consecuente producción de enterotoxinas termolábiles. Suelen aparecer en alimentos más refrigerados. Algunos alimentos asociados son alimentos amiláceos como el arroz, papas, pastas y otros que están particularmente asociados a los brotes. La contaminación de leche con esta bacteria está muy relacionada a vacas enfermas con mastitis aguda. El diagnóstico de certeza de toxinfección por Bacillus cereus debe hacerse mediante la detección de toxina en los alimentos y/o en las heces. Hay métodos comerciales para detectar la enterotoxina que produce diarrea mediante aglutinación pasiva reversa por látex o por enzimoinmunoensayo. Métodos celulares, que es para detectar las toxinas a través del efecto lesivo que provocan en cultivos celulares in vitro. Se han utilizado los siguientes: cultivos de células McCoy, cultivos de células CHO, Chinese Hamster Ovary o cultivos de células HEP-2. Métodos inmunológicos. Las pruebas kits comerciales para detectar la enterotoxina de Bacillus cereus no tienen una aceptación, ya que no identifican la toxina adecuada. El kit de Oxoid detecta el componente L2 de la hemolicina BL y el kit Tecra aparentemente detecta dos proteínas no tóxicas. Métodos moleculares. Cada una de las enterotoxinas estaría constituida por varias subunidades que a su vez son codificadas por genes distintos. De ahí que para poder realizar un estudio completo habría que detectar cada uno de los genes de cada una de las toxinas. El complejo HBl enterotoxina hemolítica, gen HBlB, gen HBlC y gen HBlD. Complejo NHE enterotoxina no hemolítica, gen NHEA, gen NHEB y gen NHEC. Citotoxina K, enterotoxina FM, enterotoxina T y gen BST. El tratamiento habitual incluye clindamicina y betalactámicos. Sin embargo, en casos similares al descrito, la resistencia de Bacillus cereus a penicilinas y cefalosporinas, así como en algunos casos a clindamicina, sugieren la necesidad de incluir otros antimicrobianos de forma empírica, por ejemplo, quinolonas. Algunos de los aspectos fundamentales para prevenir la formación de la bacteria o sus toxinas en los alimentos industrializados son los siguientes. Refrigerar de forma rápida los alimentos cocinados. El tamaño determina el modo de asegurar un correcto enfriamiento. Conservar y manipular por debajo de 7 grados Celsius la materia prima, la semi-elaborada y los alimentos elaborados. Disminuir el pH y la actividad de agua del alimento elaborado, ya que de esta manera se limita el crecimiento de la bacteria. No crece a pH inferior a 5 ni a una actividad de agua inferior a 0.93. Además de las medidas correctas de higiene personal y las buenas prácticas de manipulación, pueden aplicarse otros aspectos para evitar la formación de toxinas. Refrigerar los platos calientes que no se consuman al instante lo más rápido posible, en un tiempo inferior a 2 horas y a una temperatura de 4 grados Celsius. En caso contrario, se deberán mantener a una temperatura de 65 grados Celsius o mayor hasta su consumo. Utilizar ingredientes semielaborados como arroz, salsas frías o caldos para elaboración de platos durante la misma jornada. Después de cocinarlos, se deben enfriar de forma rápida y a medida que se necesiten, retirar en pequeñas cantidades. Infección estafilocócica. Es una infección provocada por bacterias que suelen encontrarse en la piel o la nariz. Las Staphylococcus son el grupo de estas bacterias. Hay más de 30 tipos y un tipo llamado Staphylococcus aureus causa la mayoría de las infecciones por estafilococo. Las bacterias de estafilococos
pueden causar muchos tipos diferentes de infecciones, incluyendo infecciones de la piel, que son los tipos más comunes de infecciones por estafilococos. Pueden verse como granos o forúnculos. Pueden estar enrojecidos, inflamados y causar dolor. En ocasiones hay pus u otro líquido. Se pueden convertir en impétigo y desarrollar una costra en la piel o celulitis, un área inflamada y roja de la piel que se siente caliente. Bacteremia, que es una infección del torrente sanguíneo que puede llevar a una sepsis, una respuesta inmune muy seria a la infección. Las infecciones de huesos, que pueden causar dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento en el área infectada. También puede tener escalofríos y fiebre. Endocarditis, que es infección del revestimiento interno de las cámaras y válvulas del corazón. Causa algunos síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, escalofríos y fatiga. También causa síntomas como latidos rápidos del corazón, dificultad para respirar y acumulación de líquido en sus brazos o piernas. Intoxicación por alimentos, que generalmente causa náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Si pierde demasiados líquidos, también puede deshidratarse. Neumonía, que puede ser una infección primaria o el resultado de una diseminación hematógena de infección por Staphylococcus aureus en otra parte del cuerpo. Los síntomas de la neumonía incluyen fiebre alta, escalofríos y tos que no mejoran. También puede tener dolor de pecho y dificultad para respirar. Y por último, síndrome del shock tóxico, que es afección potencialmente mortal causada por toxinas de ciertos tipos de bacterias. Causa fiebre alta, presión arterial baja repentina, vómitos, diarrea y confusión. Es posible que tenga una erupción similar a una quemadura solar en algún lugar del cuerpo. Este síndrome puede conducir a fallo orgánico. Para el diagnóstico de los estafilococos se puede hacer un cultivo con un raspado de la piel, una muestra de tejido, una muestra de heces o muestra de garganta o nariz con hisopo. El tratamiento para combatir una infección por estafilococo puede incluir lo siguiente. 1. Antibióticos, que es donde el proveedor de atención médica podría hacerte pruebas para identificar el tipo de estafilococo que originó la infección y de esta forma determinar qué antibiótico te dará mejores resultados. Los antibióticos que se suelen recetar para tratar las infecciones por estafilococo incluyen cefazolina, nafcilina, oxacilina, vancomicina, daptomicina y linezolid. 2. Supuración de la herida, que es donde si tienes una infección en la piel, el proveedor de atención médica podría hacerte una incisión en la llaga para drenar el líquido que se acumuló allí. También se limpiará por completo el área. Y 3. Extracción del dispositivo, que es donde si la infección ha afectado un dispositivo médico como un catéter urinario, un marcapasos cardíaco o una articulación artificial, podría ser necesario extraerlo de inmediato. La extracción de algunos dispositivos puede requerir una cirugía. Para la prevención y cuidado, ciertos pasos pueden ayudar a prevenir las infecciones por estafilococo. Por ejemplo, usar buena higiene, incluyendo lavarse las manos frecuentemente. No comparta toallas, sábanas o ropa con alguien que tenga una infección por estafilococo. Y practique la seguridad de los alimentos, incluyendo no preparar alimentos para otras personas cuando tiene una infección por estafilococo. Mi nombre es Benjamín González Torres y yo les voy a hablar sobre la listeriosis y el rotavirus. Primero empezaremos definiendo qué es la listeriosis. La listeriosis es una infección bacteriana provocada por la Listeria monocytogenes. Mientras que muchas bacterias infectan órganos específicos, la listeria puede infectar muchos órganos distintos, tales como el cerebro o membranas de la médula espinal o el torrente sanguíneo. Se estima que 1.600 personas se enferman con una infección por listeria cada año y que aproximadamente 260 mueren por la enfermedad. Las principales causas de esta enfermedad se deben a que diferentes tipos de carnes, verduras u otros tipos de alimentos resultan infectados con la bacteria cuando entran en contacto con suelos o estiércol contaminado. La leche cruda o los productos hechos de ella pueden portar estas bacterias. Las personas con mayor riesgo son adultos de más de 50 años, adultos con un sistema inmunitario debilitado, recién nacidos y mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen una probabilidad aproximadamente 10 veces mayor que otras personas de contraer la infección. Es por ello que se encuentran en mayor riesgo de contraerla. Síntomas. En la mayoría de los casos, las bacterias causan una enfermedad gastrointestinal, pero en otros casos se puede desarrollar una infección de la sangre o una inflamación de las membranas que cubren el cerebro.
La infección al comienzo del embarazo puede provocar un aborto espontáneo. La enfermedad puede tomar muchas formas dependiendo de qué órgano o sistema de órgano esté infectado. Puede presentarse como infección del corazón, infección del cerebro o del líquido cefalorraquídeo, infección pulmonar, infección de la sangre, infección gastrointestinal. Las enfermedades se pueden clasificar en dos grupos: enfermedad invasiva y enfermedad intestinal. La enfermedad invasiva quiere decir que las bacterias se han propagado fuera de los intestinos. Los síntomas por lo general comienzan dentro de las 2 semanas después de comer alimentos contaminados con listeria. Los síntomas pueden incluir fiebre, síntomas parecidos a los de la influenza como dolores musculares y fatiga, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsión. Los síntomas en las personas embarazadas suelen ser leves. Sin embargo, la infección durante el embarazo por lo general produce aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro o una infección que pone en peligro la vida del recién nacido. Enfermedad intestinal: los síntomas comienzan dentro de las 24 horas de haber consumido alimentos contaminados con listeria y suelen durar de 1 a 3 días. Los síntomas suelen incluir diarrea y vómitos y por lo general son leves. Diagnóstico: la listeriosis suele diagnosticarse cuando un cultivo de bacterias produce listeria a partir de un tejido o líquido corporal como la sangre, el líquido cefalorraquídeo o la placenta. Tratamientos: en la enfermedad invasiva se tratan con antibióticos para eliminar las bacterias. Se utiliza la ampicilina o trimetoprim con sulfametoxazol como antibiótico. En la enfermedad intestinal, la mayoría de las personas se recupera sin necesidad de antibióticos. Los productos alimenticios importados, tales como quesos blandos sin pasteurizar, también han provocado brotes de listeriosis. Para prevenir esta enfermedad, las recomendaciones serían principalmente lavarse bien las manos antes de ingerir cualquier alimento, además de asegurarse de que la etiqueta del producto diga hecho con leche pasteurizada. Y para las personas con mayor riesgo de infección, se recomienda que eviten comer quesos blandos tales como queso fresco, queso blanco o queso panela, a menos que la etiqueta indique que ha sido elaborado con leche pasteurizada. Rotavirus es un género de virus bicatenario de la familia Reoviridae, que es la causa más común de diarrea grave en niños de hasta 5 años. Es uno de los varios virus que a menudo causan las infecciones denominadas gastroenteritis. Hay 8 grupos denominadas A, B, C, D, E, F, G y H. El rotavirus A es el más común, causa más del 90% de las infecciones en humanos y animales. Causas: el rotavirus está presente en las heces de una persona infectada 2 días antes de que aparezcan los síntomas y hasta 10 días después de que desaparezcan. El virus se contagia fácilmente por el contacto de las manos con la boca, incluso si la persona infectada no tiene síntomas. Si tienes rotavirus y no te lavas las manos después de ir al baño, el virus puede pasar a cualquier cosa que toques, como la comida. Si otra persona te toca las manos sucias o toca un objeto contaminado y luego se toca la boca, puede contagiarse con la infección. Es por eso que es muy importante el lavado de manos, además que el virus puede mantenerse infectante durante meses o años sobre las superficies que no hayan sido desinfectadas. Síntomas: la infección por rotavirus se inicia en el plazo de 2 días posteriores a la exposición del virus. Los síntomas iniciales son fiebre y vómitos, seguidos por 3 a 7 días de diarrea acuosa. La infección también puede causar dolor abdominal. En los adultos sanos, la infección por rotavirus puede causar solo signos y síntomas leves o ninguno en absoluto. Tratamientos: no hay medicamentos para tratarlo, solo se puede tratar mediante un mayor consumo de líquidos para evitar la deshidratación. En algunos casos, la deshidratación grave requiere la administración de líquidos a través de una vena de forma intravenosa en el hospital. Atención: para reducir el contagio del rotavirus, lávate las manos cuidadosamente y con frecuencia, en especial después de ir al baño, además de evitar pasar las manos a la boca. Sin embargo, lavarse bien las manos no ofrece ninguna garantía.
y los desinfectantes para manos con alcohol tienen poca eficacia contra el rotavirus. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los países vacunen a los bebés contra el rotavirus. Hay 2 vacunas disponibles contra el rotavirus. Rotatec, esta vacuna se administra por boca en 3 dosis, generalmente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Rotarix, esta vacuna es un líquido que se administra a los bebés en 2 dosis a los 2 y a los 4 meses de edad. Les hablaré sobre la salmonelosis. Para comenzar, les hablaré sobre la enfermedad. La salmonelosis es una infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y ocasionalmente el torrente sanguíneo. Constituye una de las causas más comunes de gastroenteritis. Además, las salmonelas son bacilos gram-negativos no esporulados móviles debido a la presencia de flagelos aeroanaerobios con una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados. Causas de la salmonelosis. Pues cualquier alimento puede ser infectado por la bacteria Salmonella si es manipulado por una persona infectada con las manos sucias o si el alimento entra en contacto con otros alimentos que estén contaminados. Esto se le denomina como contaminación cruzada. Generalmente la mayoría de las personas se infecta por comer estos alimentos que han sido contaminados previamente. Según la OMS, la mayoría de los casos, la bacteria provoca infección intestinal sin sobrepasar el resto del mecanismo defensivo del organismo. Ahora hablaré sobre sus síntomas. Estos pueden comenzar entre las 6 y 72 horas después de la ingesta de salmonela. Habitualmente la enfermedad dura entre 2 y 7 días. Y los síntomas incluyen cólicos, sensibilidad o dolor abdominal, escalofríos, diarrea, fiebre, dolor muscular, náuseas o vómitos. Su tratamiento. La mayoría de las personas infectadas por salmonelosis se recupera sin ayuda o solo necesitan líquidos para evitar la deshidratación. Por lo general, no se recomienda el uso de antibióticos ni medicamentos que controlen la diarrea por los casos comunes con infecciones intestinales. En caso de agravamiento, sí es necesario ser tratado en un hospital. Prevención y cuidados que debes de tener para evitar tener salmonelosis. Hay que evitar comer huevos crudos o alimentos poco cocinados que contengan huevos crudos. Hay que lavar bien las manos antes y después de la preparación de los alimentos, asegurarse que los niños que jueguen con animales domésticos se laven las manos cuidadosamente y asegurarse de que los alimentos alcancen la temperatura correcta de cocción interna. Mortalidad. Su mortalidad oscila alrededor del 12% sin antibióticos. Con tratamiento a tiempo disminuye hasta un 1%. La mayoría de los fallecimientos ocurren en pacientes desnutridos, lactantes y ancianos. Los casos en niños son más leves, mientras que en ancianos son más debilitantes. Ahora les hablaré sobre Escherichia coli. Ahora les hablaré un poco sobre la enfermedad. E. coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de las E. coli no causan problemas, pero hay algunos tipos que pueden producir enfermedades y causar diarrea. El peor tipo de E. coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. E. coli es la especie de tipo general Escherichia, que contiene principalmente bacilos gram-negativos móviles. También esta puede recuperarse fácilmente de muestras clínicas en medios generales o selectivos a 37 grados. Sus causas. La bacteria puede ingresar al alimento de diferentes maneras. En la carne de res o de aves puede entrar en contacto con las bacterias normales del intestino de un animal mientras la estén procesando. El agua que se utiliza durante el cultivo o embarque puede contener desechos humanos o animales. Los alimentos pueden ser manipulados de manera insegura durante el transporte o almacenamiento. La manipulación o preparación insegura de los alimentos puede ocurrir en tiendas de abarrotes, restaurantes o casas. Sus síntomas. Los síntomas ocurren cuando la bacteria E. coli entra al intestino. La mayoría de las veces los síntomas se desarrollan a partir de las 24 a 72 horas después de resultar infectado. La diarrea, que es súbita, intensa y a menudo con sangre, es el síntoma más común. Otros síntomas pueden ser la fiebre, gases, inapetencia, cólicos estomacales y vómitos, lo cual no es tan usual. Su diagnóstico se realiza al encontrar E. coli en un cultivo de heces. Si tiene diarrea con sangre, es necesario que consulte a tu médico lo antes posible. Su médico le hará un cultivo para saber si tiene E. coli en sus intestinos. Este cultivo debe tomarse en las primeras 48 horas después de que comience la diarrea con sangre. Su tratamiento. La mayoría de las veces, en los tipos más comunes de infección por E. coli, se recupera en un par de días.
La meta del tratamiento es que se mejore y evitar la deshidratación, para lo cual es necesario manejar la diarrea, controlar las náuseas y los vómitos, descansar lo suficiente y beber mezclas rehidratantes orales para reponer los líquidos y minerales perdidos. Prevención y cuidados. Hay que tener en cuenta evitar comer carnes que no estén bien cocinadas y solamente consumir carnes cocidas de un color totalmente marrón y no rosado. Se debe tomar leche y productos lácteos pasteurizados únicamente. Las personas que estén infectadas, especialmente los niños, deben lavarse bien las manos con jabón después de haber usado el baño para reducir el riesgo de contagiar la enfermedad. Campylobacteriosis. Sobre esta enfermedad, es una enfermedad bacterial de los intestinos. Esta es una de las 4 principales causas por las enfermedades diarreica y está considerada como causa bacteriana más frecuente de la gastroenteritis en el mundo. Síntomas. Los síntomas más frecuentes son diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas o vómito. Estos por lo general suelen durar de 3 a 6 días. Alimentos asociados. Los alimentos asociados de la infección campylobacteriosis son carnes y los productos cárnicos poco cocidos, como también la leche sin hervir o contaminada. El agua o el hielo contaminado son también una fuente de infección. Diagnósticos. El profesional de la salud le preguntará de sus síntomas y así se le diagnosticará la severa infección. Por lo tanto, se le hará una investigación inicial al paciente para observar los bacilos gram negativos como morfología subjetiva de campylobacteriosis y así determinará la filtración de estas bacterias. Tratamiento. El tratamiento para la infección de campylobacteriosis es la hidratación y el balance de electrolitos, es decir, que son una piedra angular para la infección. Los antibióticos que le podría recetar son los siguientes: eritromicina, ciprofloxacina y los aminoglucósidos. Prevención y cuidado. Lavarse las manos varias veces al día, especialmente antes de comer o preparar algún alimento. Desinfectar los objetos que puedan estar contaminados, es decir, puede que haya sido utilizado por una persona infectada por campylobacteriosis. Evitar el consumo de leche evaporada. Yersinosis. Sobre esta enfermedad, la yersinosis es una enfermedad bacteriana que generalmente es afectada en el tracto intestinal. Es una enfermedad relativamente rara y generalmente se presenta como un hecho individual aislado. Por lo tanto, ha habido informes de brotes epidémicos ocasionales debido a la exposición común. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la yersinosis suelen durar entre unos días a una semana. Para aparecer después la infección suelen ser leves. Estos son algunos de estos síntomas: fiebre, diarrea, náuseas y vómito, salpullido, dolor en el lado derecho inferior. Alimentos asociados. Esta infección ha sido encontrada en intestinos de cerdo, leche cruda, en lagos, arroyos y helados, también como los mariscos y animales silvestres y domésticos. Diagnóstico. Si el profesional de la salud sospecha la presencia de una peste, te hará una extracción para diagnosticar esta infección. El médico extraerá mucosidad o líquido de las vías respiratorias mediante una sonda fina y flexible que se introduce por la nariz o boca y esta baja por la garganta. Tratamiento. En la mayoría de los casos la infección se resuelve por sí sola. El profesional de la salud le dirá qué tan grave es su infección y así le recetará lo indicado. En algunos casos solo recomiendan el reposo y permanecer hidratado. Estos son algunos de los antibióticos que le pueden servir para esta infección: gentamicina, doxiciclina, clorafenicol, levofloxacina. Prevención y cuidado. No tomar agua superficial que no haya sido tratada de forma adecuada.
lavarse las manos antes de tener algún contacto con la comida y evitar la leche cruda. Conclusión. Creemos que es muy bueno crear conciencia sobre este tema. Cabe aclarar que el tema de intoxicación alimenticia es algo muy común, es un tema casi del día a día, por lo que es de suma importancia estar un poco informado sobre algunas de sus prevenciones y causas, que en la mayoría de las veces es por el mal manejo de los alimentos, la mala higiene personal, los alimentos, el consumo de ciertos tipos de comidas que pueden parecer comunes y normales a simple vista, pero pueden traer problemas de salud. Como se mencionó, aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo sufre al día una intoxicación alimenticia, ya sea desde lo más leve, lo más agresivo e incluso la muerte. Más información del tema y toda la bibliografía se encuentra en el documento hecho para la realización de este video. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias.